Muy buenos días a todos y a todas los presentes. Soy Ana Gil, responsable de comunicación e imagen del proyecto Puerto del Sol. Es el proyecto que Novelda, junto a Monforte del Cid, presentan para albergar el puerto seco del corredor mediterráneo en la provincia de Alicante. Bueno, antes de nada quisiera agradecer la presencia al excelentísimo alcalde de Elche, don Carlos González Serna, y al presidente de Cedelco, don Joaquín Pérez, quien tan amablemente nos ha permitido hoy realizar esta presentación a sus asociados. Para dar inicio a este evento, doy la palabra a don Joaquín Pérez, presidente de la patronal Cedelco. Buenos días, don Joaquín. Esperamos la aprobación ahora mismo. Sí, ¿ahora? Ahora te escuchamos. Buenos días, don Joaquín, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias. En primer lugar, quiero saludar a todos los asistentes a esta presentación del proyecto Puerto del Sol, iniciativa que ponemos la ubicación en un puerto seco en un área de influencia muy relevante dentro de la logística del corredor mediterráneo. Cedelco y todos sus integrantes servimos de canalizadores y mediadores para trabajar por las empresas de Elche y comarca. Este es un proyecto que vendría a solucionar la logística de nuestra área de influencia en el transporte de mercancías, así como formar parte de las mejoras en cuanto a la exportación y importación. Por tanto, hemos querido colaborar para poder profundizar y dar a conocer los entresijos de este proyecto que sin duda nos hubiera gustado contar con un acto presencial, pero en el momento nos obliga a ser prudentes y adaptarnos a las circunstancias. Con este espacio virtual donde podemos escuchar y valorar las oportunidades que se nos presentan para el tejido empresarial de la comarca. Este tipo de proyectos ponen en valor a nuestro tejido empresarial, que en estos momentos está atravesando circunstancias críticas como consecuencia de la crisis sanitaria y que necesita toda la ayuda posible para mantenerse y crecer. Desde aquí quiero ensalzar la figura del empresario, más necesaria que nunca, que genera riqueza en su entorno, crea puestos de trabajo y una economía hoy tan vital como necesaria. Es indudable que nuestra comarca debe seguir avanzando en esta línea de mejora de conexiones tanto de mercancías como de pasajeros. La llegada del AVE ha supuesto sin duda un avance más que será mucho más efectivo con la llegada de la mejora de las conexiones con la ciudad y sus industrias apelando siempre al medio de transporte sostenible. Y no quiero terminar sin antes reconocer y alabar el esfuerzo que se ha realizado desde los diferentes ayuntamientos e instituciones en la comarca, uniendo fuerzas para la atracción y revitalización del tejido empresarial. Y sin más, cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, Ana. Muchas gracias. Cedo la palabra ahora mismo al excelentísimo alcalde de Novelda, don Fran Martínez, que nos acompaña también hoy y quería personalmente también agradecer pues la oportunidad que nos han dado. Buenos días, Fran. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Lo primero de todo, como bien ha explicado Ana, agradecer a Elche en general y en concreto tanto al presidente de Cedelco, Joaquín, como no, también al compañero y amigo alcalde de Elche, Carlos González, por aunque sea de una manera virtual, pero sí el abrirnos las puertas de su ciudad y sobre todo también de un tejido empresarial tan importante, o me atrevería a decir, y creo que sin ningún género de duda, la zona industrial más importante de la provincia de Alicante, y recuerdo que es la quinta del PIB nacional. También, como no, también me gustaría presentar o comentar, en primer lugar, justificar la ausencia de la alcaldesa de Monforte, pero en su lugar está el concejal de Hacienda, y es que
Recuerdo que es un proyecto conjunto por el que optamos esta zona logística, tanto Novelda como Monforte, porque entendemos, y así lo vemos, que la unión hace la fuerza, y creo que en torno a un proyecto de esta envergadura, creo que no hay lugar a localismo, sino justo lo contrario. Cuanto más sumemos mejor, y además la ubicación única de ambos municipios hace que continuemos adelante con este proyecto, y sobre todo un proyecto en el que también me gustaría remarcar que creo que se ha hecho de esperar por la situación en la que estamos a la hora de intentar presentarlo ante Elche, pero creo que no, si lo buscamos adrede, no habría mejor momento para poder presentarlo como el de ahora. Recuerdo que recientemente se ha inaugurado por fin esa infraestructura tan necesaria y creo que tan reivindicada por una ciudad como la vuestra, como es la estación del AVE. Y es que creo que, como decía, mejor momento imposible, porque también ejemplifica muy bien cómo este tipo de infraestructuras son importantísimas para articular y vertebrar el territorio y además, en este caso, articular y vertebrar la economía provincial. Entendemos que ahora mismo, encima de la mesa, que se está apostando muy fuerte por parte del Gobierno nacional y el Gobierno autonómico, se está apostando muy fuerte por el corredor mediterráneo. La zona logística del corredor mediterráneo sería ya la guinda del pastel, porque al final lo que haría sería dar esa puerta de entrada de intercambio de mercancías directa con toda la Unión Europea, incluso bastante más. Por eso, desde Novelda, aunque las especificaciones técnicas las explicará a continuación el representante técnico del proyecto, sí que hay una cuestión fundamental y es el por qué Novelda, por qué Monforte, por qué hemos dado este paso. Y es que, además, como he dicho, de las condiciones técnicas, creemos que ese cruce de caminos en el que estamos, y hay que recordar que la zona de influencia en la que nosotros planteamos está a escasos 15 minutos de Elche y a escasos 15 minutos también del puerto y del aeropuerto. Además, justo nos encontramos en ese cruce de caminos de autovía. Por un lado está la autovía en dirección a Elche, por otro la autovía también en dirección a Madrid y por otro lado también la autovía en dirección a Alicante. Como digo, son muchísimos los condicionantes, pero sobre todo hay una cuestión fundamental que es la situación estratégica, la situación geográfica, que el tener una infraestructura de este tipo tan cerca de un centro neurálgico y un centro tan importante como es la zona empresarial de Elche sería fundamental, porque entiendo que si no estaríamos repitiendo errores que hemos visto no hace demasiado tiempo atrás de colocar infraestructuras igual en situaciones que no eran las más adecuadas para irradiar toda esa economía y que se beneficie cuanto más mejor. Por eso digo que estamos ante una oportunidad única, estamos ante una situación idónea para vertebrar la economía de Alicante y vertebrar todo el corredor mediterráneo en la provincia de Alicante. Pasamos a las cuestiones técnicas. Un poquito de retorno tiene, ya sabemos, por cuestiones técnicas, pero bueno, muchas gracias, excelentísimo alcalde. Y bueno, ya tras las informaciones que tú nos das, vamos a pasar ya a hablar del tema más técnico, y para ello nuestro compañero y también Antonio Prieto Cerdán, también geógrafo y profesor del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante. Él será el encargado de darnos información más técnica sobre el proyecto y también de responder cualquier duda que los asistentes planteen. Buenos días, Antonio. Buenos días, Ana. Muchas gracias. Sí, compartimos. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este acto virtual que, en los tiempos que estamos se está imponiendo y la verdad es que, por otro lado, ya era hora, ¿no?
Es cierto que la cercanía y la presencia pues, nos aporta otro tipo de facilidades de comunicación, pero también de esta forma podemos alcanzar muchas más personas y hacer actos de este tipo que de otra forma en este momento sería imposible, ¿no? Bueno, pues como ya se ha comentado, la candidatura del Puerto Seco de la provincia de Alicante, que representa el Puerto del Sol, se fundamenta en una colaboración de dos municipios, del municipio de Novelda y el de Monforte del Cid, que está en la comarca del Medio Vinalopó, a escasos 15 minutos de los principales centros económicos de la provincia de Alicante, como son Alicante por la parte administrativa y Elche, indudablemente, por la parte industrial y también de servicios que ha experimentado en las últimas 2 décadas, ¿no? Ha cambiado mucho la ciudad de Elche y el término municipal de Elche en las últimas 2 décadas. Y ahora es el gran centro económico de la provincia, desde luego. El Puerto del Sol se localiza en la comarca, como digo, del Medio Vinalopó, en el término municipal de Novelda, anclado a la autovía de A31, a la autovía del Mediterráneo, que sí que fue una de las primeras que se hicieron en su momento en los años 80 y hoy en día pues ya tiene alguna carencia y te habrá que mejorar, ¿no? Pero también la ventaja es que Novelda representa un nodo de comunicaciones histórico, porque si Alicante era el puerto histórico de la meseta, porque es la forma más fácil de llegar desde el mar a Madrid. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, con las nuevas técnicas de construcción, evidentemente, se han mejorado otras formas y hay otras posibilidades de realizar viaductos y túneles que se puede hacer de otra forma la comunicación, pero desde luego Alicante siempre fue el principal puerto de conexión con el centro de la península, desde luego. Esto anclado en el eje del Mediterráneo. Novelda en ese punto supone el estrechamiento físico y geográfico de las posibilidades de comunicación. Hay un tramo, imagino que conoceréis un poco la comarca y la provincia, entre donde está a la altura del Castillo de Novelda y la Sierra del Cid. Ahí coincide un pasillo de unos 800 metros de ancho donde pasa la autovía del Mediterráneo, como diga la A31, pasaba la Antigua Nacional, pasa el ferrocarril de vía de ancho ibérico, el tradicional, pasa también el AVE. Todo tiene que pasar por ahí, se concentra en un pequeño punto justo al lado del río Vinalopó, que también nos conecta es el gran río, entre comillas, de la provincia de Alicante, ¿no? Que el río autóctono de la provincia de Alicante. Bien, como hemos visto en la presentación, pues esta candidatura se fundamenta en 4 ejes básicos, que es la viabilidad, la cercanía, como digo, a los centros de comunicación, la economía verde, que también en esto la propuesta se incardina dentro de los proyectos de la Unión Europea, que luego también comentaremos un poco, y también a nivel global, con la descarbonización de la economía y del transporte sobre todo, y ir a una economía más sostenible, y también el apartado tecnológico. En cuanto a la viabilidad, el primer punto fundamental es la necesidad de contar con una línea férrea, desde luego, que conecte, que pueda servir de interconexión, de esa intermodalidad entre los diferentes tipos de transporte, ¿no? En este sentido, en Novelda pasa, como digo, el ferrocarril de ancho ibérico, el tradicional, pasa el AVE también, justamente a 50 metros, además, es el único lugar donde coinciden las dos vías a 50 metros una de otra. Pasa también, como digo, la autovía del Mediterráneo y el puerto y el aeropuerto, el puerto en Alicante, el aeropuerto en Elche, están a escasos 15 minutos conectados por carretera, con lo cual prácticamente se acabaría formando un triángulo económico a 15 minutos uno de otro. Hoy en día las distancias ya no las medimos en kilómetros, sino las medimos en tiempo, ¿no? Entonces, en esos 15 minutos estaríamos todo sería el trasladar el eje económico o prolongar el eje económico de la provincia desde la costa, también volver a recuperar el eje industrial del Vinalopó como parte de la economía provincial de futuro, ¿no? Como aparece en la presentación, la situación urbanística ya está resuelta. Es una línea férrea que ahí tenemos en la parte de arriba de ese dibujo. Tenemos las 2 líneas férreas. La necesidad técnica de esa línea es que tenga por lo menos una longitud de 1.500 metros lineales, sin desniveles apenas. Coincide en este punto entre la parte más a la izquierda, que sería la autovía del Mediterráneo, la A31, y la parte más a la derecha, que es la carretera de Agost, entre Novelda y Agost, hay 2.850 metros lineales completamente rectos, sin ningún desnivel apenas, con lo cual tiene una viabilidad bastante fácil a nivel técnico, ¿de acuerdo? A nivel de ejecución.
a nivel de ejecución para poder construir una playa de vías paralela a la actual línea que permitiera el montaje y desmontaje de esos trenes que hasta ahora estaban siendo de 450 metros lineales, que por ejemplo la estación que hay en el puerto de Alicante es así, de 450 metros, pero ya en las reuniones que hemos tenido con el alto comisionado para el corredor mediterráneo nos hablan de 750 metros mínimo, que serán probablemente ampliables de cara al futuro. En ese sentido, Novelda no tendría problemas esta ubicación en llegar hasta cargar trenes de 1.500 metros, como estos trenes que vemos en las películas americanas que van cruzando las grandes praderas del oeste de una punta a la otra de las dos costas americanas, pues sería esta posibilidad de poder montar en Novelda ese tipo de trenes. La situación urbanística está resuelta, ¿por qué? Porque hay un plan parcial aprobado ya en 2008, un plan parcial industrial, que evidentemente respondía a las necesidades de la industria en los años 2000, que es cuando se plantea realmente ese sector. Las necesidades han cambiado y ahora mismo pues estamos en vías. Por un lado, está iniciado la tramitación del Plan General Estructural de Novelda, que ya está en fase prácticamente de obtención del primer documento de alcance ambiental, que por las conversaciones con Consellería esperamos que sea antes de Semana Santa. Debía haber sido antes, pero se ha retrasado por como todas las cosas, ¿no? Por el tema de la pandemia. Se ha ido retrasando, Consellería ha ido retrasando y ya nos han comentado que seguramente para Semana Santa esté. Y en ese documento inicial ya va incluido la modificación del plan parcial, ¿no? Que una vez que tenga la validación ambiental primera, podía desgajarse del plan general y continuar su tramitación independiente y en aproximadamente 1 año y medio, 2 años, tener la modificación que queremos. Porque esa modificación, implica cuestiones estructurales, sobre todo con el cambio del viario, el cambio de las manzanas, que vamos a unas manzanas, ya tenemos algunos borradores, algunas manzanas bastante grandes, de unos 30.000 metros cuadrados cada manzana, alguna incluso superior, con una playa de vías que ocuparía casi unos 300.000 metros cuadrados, incluyendo tanto las vías como las zonas de carga y descarga de camiones y de contenedores, ¿de acuerdo? El puerto seco, el funcionamiento es muy similar al de un puerto marítimo normal, ¿no? Digamos, se descarga en el caso del puerto marítimo, se descarga del barco, en el caso del puerto seco, se carga y descarga de los camiones. En algunas ocasiones, incluso se carga el camión dentro, o sea, encima del tren, con lo cual los conductores no viajan con el camión todo el tiempo, sino que cuando va a destino, pues ya está el conductor allí para poder descargarlo. Hay varias posibilidades como está funcionándose en Europa. Las conexiones, como se comenta ahí, pues ya están ejecutadas. La vía de ancho internacional con un tercer hilo, que no es una vía nueva, pero bueno, un tercer hilo que transforma el ancho ibérico, que es más ancho, valga la doble expresión, el ancho ibérico es más ancho que el ancho internacional. Bueno, pues se ha colocado una tercera vía en el centro. Entonces permite que los trenes puedan adaptarse a un lugar o a un tipo de ancho o a otro, ¿no? Esa tercera vía ya ha llegado a la Encina. Se están ejecutando algunos bypass o algunas circunvalaciones ferroviarias, sobre todo en la zona de Barcelona. En Castellbilbao está acabándola, Martorell también, Castellón ya se acabó. Va a bastante buen ritmo. Y se van a iniciar ya los trabajos de conexión entre la Encina y el puerto de Alicante. ¿De acuerdo? Con lo cual Novelda, la ubicación del Pla, de la zona donde está ahora este sector que estamos comentando, tendría posibilidad tanto de ir por ancho ibérico como por ancho internacional por la misma vía, como en un momento determinado, cuando se estimara oportuno que las líneas de AVE pudieran también servir como mercancías en otros horarios, también tendríamos la posibilidad de usar esa doble conexión al estar tan inmediatas las vías, ¿no? En este sentido, algunas cuestiones también mejorarían, pero bueno, ya en 2023 como máximo es cuando se debería llegar esas líneas a Alicante. La prolongación al sur, pues por ahora se va a demorar más por diferentes cuestiones. El AVE ha llegado, pero el AVE no será para mercancías, será para pasajeros por el momento. Y bueno, las conexiones al sur también son importantes para llegar, como bien sabéis, hasta Algeciras, para poder llegar hasta allá, ¿no? En la Comunidad Valenciana ha habido diferentes etapas de crear plataformas logísticas. Sin embargo, la última, que es un estudio de la Consellería de Política Territorial del año 2018,
ya y figura Novelda como un lugar adecuado para poder instalar una plataforma logística intermodal de este tipo. Ahora mismo hay 6 estaciones de mercancías en la Comunidad Valenciana, pero prácticamente quedarían 3. La de Castellón de la Plana, que está vinculada al puerto, que ya está en ejecución, es una más pequeña, adaptada a la economía también de la provincia de Castellón, que está vinculada con el puerto y ya mediante proyectos europeos han comenzado a construir la primera fase. La de Valencia, que ahora mismo está en Silla, está muy cerrada tanto por la pista de Silla, por la propia autovía de entrada a Valencia, como por las localidades de Silla, Catarroja, que cierran por un lado y por otro esa estación, con lo cual se ha planteado un traslado a la Fuente de San Luis, a la zona de Valencia donde se hace la entrada y salida a la actual estación del norte. Es una plataforma logística, un puerto seco, va a ser muy importante, con arreglo también a la importancia del puerto de Valencia en el Mediterráneo occidental. Es el segundo después de Algeciras de movimiento. Y luego la plataforma que se va a mantener todavía va a ser la de Almusafes, la de Ford, bueno, muy vinculada al tema de la automoción y a otras cuestiones que se va a abrir, pero es una plataforma muy vinculada, como digo, al sector de la automoción, que ya viene funcionando, ¿no? En Alicante, por lo tanto, se plantea una plataforma. La candidatura que representamos con este proyecto pensamos que tiene un gran potencial, tanto en importaciones y exportaciones, porque prácticamente el 65% de la economía provincial quedaría en un radio de unos 30 minutos por carretera. Cuando digo 30 minutos de carretera, digo 30 minutos de camión, no de vehículo, no de coche que podemos circular a 120, sino con un recorrido de unos 80 kilómetros hora. Quedaría prácticamente el 75% de la economía provincial quedaría incluido en el radio de acción de los 30 minutos. Nos iríamos a más del 80 si vamos a los 60 minutos y a los 90 minutos prácticamente, bueno, pues estaría toda la provincia incluida en ese ámbito de actuación. Como bien indica ahí, en un radio de 12 kilómetros quedarían los 3 principales nodos de transporte de esta manera, si finalmente Novelda, la candidatura del Puerto del Sol, fuera la seleccionada, porque estaría tanto el Puerto de Alicante, el aeropuerto de Alicante-Elche y el puerto seco de Novelda, con la economía industrial que generaría en los tres lugares. En cuanto a volúmenes, estamos hablando de unos volúmenes que estaríamos en torno a 1 millón de toneladas anuales, tanto en exportación como importación. Ventaja de poder usar tanto el ancho ibérico como el internacional, pues que tendríamos la posibilidad de enviar mercancías y recibir mercancías tanto a nivel nacional, es decir, no solamente del corredor mediterráneo y no solamente de Europa, que muchas veces cuando hablamos de este proyecto hablamos de los proyectos europeos, de la red europea de transporte, de la TEN-T. Hay más redes de transporte de este tipo que están planteándose en toda Europa, como digo, dentro de la posibilidad de reducir la utilización del carbono, de los gases, de los combustibles fósiles y, por tanto, contribuir a la minimización del cambio climático desde el transporte, que es uno de los principales emisores en gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, pues también no solamente sería, como digo, el eje mediterráneo, sino también todo el eje del centro peninsular y el norte de la península, tanto Galicia como País Vasco, como también Portugal, que el 30% de las mercancías que se trasladan en la provincia de Alicante se realizan hacia este eje, ¿no? También Portugal representa prácticamente el 10% de las importaciones y exportaciones de la provincia, con lo cual en ese sentido puede ser muy, muy provechoso. En cuanto a la economía verde, tenemos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy en día, no sé si habéis oído algunas iniciativas, como la Agenda Urbana 2030, que está promoviendo el Gobierno, o otras iniciativas como la Agenda Europea 2030 y 2050. La idea es cambiar la economía hacia una descarbonización, como digo, ¿no? Y entre otros objetivos de desarrollo sostenible que cumple que intenta ayudar a cumplir el proyecto del Puerto del Sol, pues estaría el objetivo 7, que es la economía asequible y no contaminante, o el objetivo 8, que es el trabajo decente con el crecimiento económico. De forma directa se crearían ya de entrada unos 2.500 puestos de trabajo directos por la explotación, pero con el parque logístico anexo estaríamos hablando casi de unos 20.000 empleos. Este parque logístico incluiría tanto el propio Puerto del Sol, que tiene 1.600.000 metros cuadrados aproximadamente, como también los polígonos que, como ya se ha comentado, la candidatura forma tanto Novelda como Monforte del Cid, y los polígonos de Monforte del Cid
ya actualmente suman 1.800.000 metros cuadrados, pero tienen posibilidad de ampliar hasta unos 3 millones de metros cuadrados, con lo cual estamos hablando de una posibilidad de un parque logístico bastante importante, no solamente de una estación con un puerto y un pequeño polígono, sino que estamos hablando de un polo económico bastante importante en la provincia de Alicante, ¿no? También cumpliríamos el objetivo de desarrollo sostenible, el número 9, de industria, innovación e infraestructura vinculadas a la tecnología. También tendríamos el 11, que es las ciudades y comunidades sostenibles. La idea también es, aparte del propio puerto, de la playa de Puerto Seco, instalar el proyecto está contemplando la instalación de una nueva estación de cercanías para poder que los trabajadores puedan trasladarse directamente desde otros puntos de la provincia a través del propio tren, de la mejora de ese tren. Y, como digo, también, evidentemente, el objetivo 13, que es la acción por el clima, insertos, como digo, en estos proyectos europeos de descarbonización de la economía y descarbonización del transporte, que la idea es que España, que ahora mismo tiene un porcentaje de uso del ferrocarril como transporte de mercancías que no llega al 4%, mientras que la Unión Europea está al 17%, bueno, pues la idea es tratar de llegar hasta el 25% de las mercancías que vayan por este medio. Por otro lado, la reducción de las emisiones de CO2 se reducirían en torno al 90%, con lo cual apoyaríamos también la transición ecológica de la economía, como digo. Y en cuanto a la innovación, a la tecnología, pues la idea es fomentar un desarrollo tecnológico de estas instalaciones acordes con el futuro, ¿no? Con unas instalaciones completamente tecnificadas en este sentido. Para que os hagáis una idea de datos, hay muchos puertos secos que están ahora mismo, muchas iniciativas que están lanzándose por toda España, porque la verdad es que la Unión Europea está apostando muy fuerte por este cambio. Habría uno, por ejemplo, que es el de Antequera, que sería un tamaño muy, muy similar al que estamos planteando en el Puerto del Sol, que sería el gran polo, digamos, de la Andalucía oriental. Hay otros, como por ejemplo ayer mismo veía una noticia en Medina del Campo, es un pueblo en Valladolid, es un puerto seco mucho más pequeñito, como un enlace entre el puerto de Coslada en Madrid y el noroeste de España. Y en cuanto a este volumen de mercancías que comentaba, aproximadamente en los escenarios que estamos manejando, hablaríamos que en un escenario más prudente estaríamos hablando de una exportación nacional e internacional que habría menos un tren completo que saldría semanalmente hacia Europa, que no quiere decir que sea solamente que se envíe uno, porque puede ser un punto de partida y luego por el camino ir completando esos trenes, no hay ninguna cuestión, pero al menos uno completo por el número de unidades de transporte que se maneja, y ahí habría uno de ida y otro de vuelta a nivel semanal en Europa. Mientras que para importaciones estaríamos hablando de 2 trenes cada 3 semanas aproximadamente. En un escenario en un escenario, como digo, más prudente, a nivel nacional estaríamos hablando de transportar 8 trenes completos de 750 metros semanales de ida y de vuelta, o sea, tanto de importaciones como exportaciones. En un escenario un poco más optimista, estaríamos hablando de que tendríamos para exportar 3 trenes cada 2 semanas, es decir, 6 trenes mensuales completos que saldrían del Puerto del Sol hacia Europa, mientras que nos llegarían 3 trenes de importación mensuales. Y en cuanto a nacional, estaríamos hablando de 9 trenes semanales de 750 metros de salida internacional y 11 de salida nacional y 11 de llegada nacional. Teniendo en cuenta que el 70% de las mercancías que salen de la provincia de Alicante, que salen o entran a la provincia de Alicante, provienen de las provincias del arco mediterráneo, que es justamente en las que estamos trabajando con esta iniciativa, ¿no? Y el otro 30% restante, como os decía antes, es vía Madrid, pero relacionadas con el norte y también con Portugal, que aproximadamente supone el 10% del transporte desde la provincia de Alicante, el transporte de mercancías, ¿no? Con lo cual creo que es un proyecto bastante sólido, que la economía provincial va a suponer un antes y un después, porque va a transformar la forma del transporte y la forma de entender las relaciones económicas con el resto de Europa y también con el resto de España, que no lo olvidemos. Siempre hablamos de Europa, cuando estos proyectos siempre hablamos de Europa, pero como digo, también deberíamos de hablar
de las mercancías internas de la península ibérica, que también son importantes en la economía alicantina, en todos los sectores de la economía alicantina, desde luego. Por mi parte, creo que esto es una presentación bastante resumida de toda la información, todos los estudios que estamos manejando y que estamos preparando. Y bueno, abierto a cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cuestión que hagáis. Por ahí veo que hay alguien que está escribiendo ya en el chat, Isabel o José María Gómez. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Como tú dices, una presentación reducida, pero bueno, ahora damos un paso al turno de preguntas para que cualquier persona, a cualquier asistente, pues pueda preguntarte directamente dudas o cuestiones que tenga en torno a este proyecto del Puerto del Sol, ¿vale? De este puerto seco que Novelda junto a Monforte presentan para albergar el puerto seco del corredor mediterráneo en Alicante. También estamos colgando en el chat el dossier para que tengáis toda esta información un poquito más resumida que os ha comentado Antonio, pero podáis echar un vistazo y, bueno, están los datos de contacto también por si en un momento determinado quisierais poneros en contacto con nosotros para pedirnos más información o por cualquier otro tema. Y, bueno, abrimos el turno de preguntas. Vemos aquí, están escribiendo, vamos a ver. Muchas gracias, Benjamín. Gracias. A ver si hay alguna pregunta por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Bueno, creo que puede ser que haya alguna pregunta antes por aquí. No vemos de momento ninguna pregunta en el chat. Pues, bueno, tenemos una pregunta por aquí, 2 preguntas. Vamos a empezar con Joaquín Garrido. Él pregunta si es compatible este proyecto con cualquier otro en la provincia de Alicante. Te dejo a ti la respuesta, Antonio. Bien, pues si te refieres a otro proyecto de otro puerto seco, pues no. La idea es solamente que exista un proyecto de un puerto seco en la provincia de Alicante para concentrar los intercambios de mercancías. Ya os digo, como de Valencia solamente es la única zona que va a tener 2. Una porque es el del puerto de San Luis, el puerto de Fuente San Luis, que es el del puerto de Valencia. Y luego Almusafes porque está muy vinculado a una industria muy potente que sí que hace mucha exportación, ¿no? Pero no sería compatible en 2 proyectos de este tipo en la provincia de Alicante. Otra cosa es que desde alguna estación de mercancías se pudiera cargar algún tipo de vagón y trasladarlo al puerto seco. Bien, eso es otra cuestión para enlazar con el puerto con el tren de, como digo, 750 metros lineales mínimo. Amaya García también pregunta, dice: hola, buenos días, ¿qué porcentaje de empresas de la provincia estarían comunicadas? Como he dicho, en un radio de 30 minutos... Antonio? Sí, ¿qué porcentaje de las empresas de la provincia? Antonio, ¿puedes repetir la pregunta? Porque no se te ha escuchado bien. Vale, sí, que Amaya García pregunta qué porcentaje de las empresas de la provincia estarían comunicadas con el puerto seco ubicado en Novelda. Bueno, lo que he comentado, eso lo he comentado en la presentación. En un radio de 30 minutos estarían conectadas el 65% de las zonas industriales de la provincia. Y en un radio de 60 minutos, bueno, de 90 minutos prácticamente llegaremos ya al 90% de las empresas de la provincia. Incluso algunas empresas de la zona de Murcia, sobre todo, también entrarían en el ámbito de influencia del puerto seco. En cuanto a Marisa Moreno, dice: totalmente de acuerdo, debemos apostar por una globalización regionalizada y por la multimodalidad como parte de la solución de los desafíos actuales. Debe haber un equilibrio multimodal entre los distintos medios de transporte de mercancía y para ello se hace patente la necesidad de dotarnos de infraestructuras necesarias. Pues sí, completamente de acuerdo. En los años 60, sobre todo, se promocionó mucho el transporte de vehículo privado por las carreteras y se promocionaron mucho las carreteras en detrimento del tren, por ejemplo, que en ese momento sí que representaba una importante parte de la mercancía, del transporte de mercancías. Bueno, ha llegado el momento de revertir la situación y el ferrocarril, que mucho tiempo en España ha estado bastante denostado, pues vuelve otra vez a estar, no solamente por el AVE, por los pasajeros, sino también para las mercancías. Creo que también hay una buena oportunidad para enlazar con las políticas europeas de futuro, ¿no? Completamente de acuerdo, Marisa. Dice Manuel: hace tiempo se presentaron los puertos secos de San Isidro y en Villena. ¿Qué novedad aporta este?
Bueno, efectivamente, hace unos años en los estudios de consellería habían otros puertos en la provincia de Alicante, efectivamente, el de San Isidro y el de Villena. La novedad es la centralidad que aporta Novelda y la cercanía a los propios centros de comunicación y a las empresas, y a la mayor parte de las empresas, como digo, de la provincia. La cercanía en trasladar el coste de trasladar los productos hasta el puerto seco de Novelda va a ser mucho más económica, más barata que en otras ocasiones, ¿no? En otros lugares. Además, como digo, la prolongación hacia el sur del ancho internacional, de la adecuación al ancho internacional, va a tardar todavía en torno a unos 8 o 10 años para llegar al sur de Alicante. En este sentido, Novelda, pues bueno, tiene la ventaja de que ya en 2023 tendría ya ese acceso y además, como digo, tiene el doble acceso también al AVE. No quita que otras instalaciones de intermodales se puedan situar en la provincia de Alicante, como zonas de concentración del transporte de carretera. Pero como infraestructura de puerto seco, creo que no sería conveniente tener tantas pequeñas atomizaciones, sino tener un puerto, igual que existe un puerto, existe un aeropuerto, tener un puerto potente, ¿no? En cuanto a Silvia, dice cuáles son las principales ventajas de su situación urbanística, pues que ya está clasificado y que está validado ambientalmente y que está incluido en el modelo territorial tanto del Plan General de Novelda como de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Es decir, a nivel urbanístico y territorial es una localización óptima y que ya dispone de esos pasos de modificaciones puntuales. No sé si estáis muy familiarizados con los trámites urbanísticos, pero pueden tardar bastantes años en hacer un plan general. Bueno, yo también me dedico a hacer ese tipo de cosas y el último que he aprobado tardó 10 años en aprobarse un plan general. Se tarda mucho. En hacer una modificación puntual puede tardar exactamente lo mismo, una modificación puntual de estas características, ¿de acuerdo? Con lo cual, Novelda tiene la ventaja de que ya está clasificado y que solamente supone una modificación interna de la ordenación viaria y sobre todo de las manzanas para generar manzanas más grandes que puedan dar lugar a plataformas logísticas internamente, ¿no? César Noales dice: ¿qué escenario manejamos en cuanto a tiempos de puesta en funcionamiento? Bueno, pues en primer lugar, la Consellería debe de seleccionar la ubicación del puerto seco y en eso estamos. Parecía que iba a ser a principios de 2021, pero bueno, ya sabéis que la pandemia lo está atrasando todo y probablemente tardará un poco más en seleccionar. Independientemente de esto, el proyecto del puerto, o sea, del plan parcial del PLA, del sector donde está, va a continuar su trámite de modificación para poder adecuarse a los nuevos tiempos. Ya os digo que es una ordenación que viene desde el principio de los 2000, con lo cual hay que actualizarla. Las necesidades industriales y las necesidades logísticas son muy diferentes hoy en día. Con lo cual, dependiendo de cuándo Consellería tuviera esa selección y se constituyera una sociedad, porque hay que construir una sociedad mixta, además, que es como están funcionando todos los puertos secos. El de Antequera, por ejemplo, va a iniciar sus primeras obras a final de este año y en una parte muy pequeña, pero bueno, ya va a lanzar. Ha tardado varios años en tramitarse. Aquí tendríamos esa ventaja que adelantaríamos más. Bueno, pues estaríamos hablando que si en 2021 seleccionara la Consellería, pues prácticamente estaríamos hablando que los proyectos tardarían unos 2-3 años en tramitarse. En 2024, prácticamente a la vez o un poco después que llegara el ancho internacional a Alicante, el puerto del Sol podría estar iniciando obras. De Sinope comenta: hola, una consideración, pregunta, participación, vinculación del puerto de Alicante con esta iniciativa. Pues total, de hecho ya se ha contactado con ellos y hay algunas empresas que operan en el puerto que también han contactado con el proyecto y evidentemente el puerto de Alicante es una parte importante como el aeropuerto. Ya lo digo, el aeropuerto de Alicante es un aeropuerto muy de pasajeros, muy turístico, pero también tiene una parte de mercancías que está infrautilizado, que también se podría combinar para otras cuestiones. Y desde luego el puerto de Alicante sí, de todas, vamos, sí. Joaquín Garrido, muchas gracias por tus palabras. Dice: enhorabuena por la presentación. Diego García comenta, dice: ¿se ha contemplado la posibilidad de que los polígonos industriales de Novelda y Monforte se adecúen a la Ley Valenciana de Gestión y Modernización y Promoción de las Áreas Industriales, lo cual conllevaría la priorización de las inversiones de la Generalitat en estos polígonos, además de beneficios fiscales que se contemplan en la ley? Pues sí, es una de las posibilidades que estamos contemplando, efectivamente. Novelda como polígono industrial, bueno, tiene ahora mismo dos: una pequeña zona industrial de Santa Fe, en la carretera apoyada en la carretera de Monóvar, y luego el polígono de Fondonet, que está muy cercano también al enlace de la autovía con la
en la carretera de Agost, ¿no? Monforte tiene las norias y también tiene Balaig, que está pendiente de desarrollar por el SEPES, ¿no? Sí se ha contemplado también esa posibilidad para incluir. De hecho, como digo, el proyecto se está fundamentando en cómo se fundamentan los proyectos ahora en la Unión Europea para poder acceder a ese tipo de acciones, tanto en cuestiones autonómicas, como estás comentando, Diego, como también en cuanto al plan de recuperación derivado de la Unión Europea y del Gobierno de España, ¿no? Que también van a empezar a ponerse en marcha en breve. Se han empezado ya algunas iniciativas energéticas, sobre todo, pero bueno, también hay otras iniciativas que vendrán también de desarrollo territorial, que es donde queremos incluirnos una vez que se haya seleccionado esta candidatura, efectivamente. También decir que en este sentido, desde el punto de vista ya más concreto, de detalle, tiene otra ventaja esta localización, que va a tener 2 accesos directos a la autovía, que ya los tiene, solamente hay que adecuarlos. Uno va a ser a través de la carretera de Agost-Novelda y el otro va a ser a través del acceso actualmente a Novelda, el acceso norte por la estación de Novelda, ¿no? O sea que ahí vamos a tener 2 accesos para poder compaginar este sector concretamente, pero luego además si ampliamos hacia la zona de Monforte tendríamos otro acceso más en la propia villa de Monforte, que tiene un acceso también en su carretera de Agost, apoyada en los polígonos, ¿no? Con lo cual el complejo tendría hasta 3 accesos directos a autovía para poder descongestionar el tráfico y tener una movilidad más sostenible. Benjamín comenta, dice, teniendo en cuenta los problemas de saturación de la red de carreteras en nuestra zona, ¿estaría asociada a una ampliación o mejora de carreteras en el interior de la provincia? Autovía, nueva red de acceso. Efectivamente, ahí vamos un poco incidiendo a lo que comentaba. Tenemos 3 accesos que habrá que modificarlos, evidentemente. El de la estación hay que hacerlo prácticamente nuevo, remodelar ese acceso, que fue un poco provisional en su momento. Recordemos que la autovía de Madrid se hizo en el año 80 y fue una de las primeras autovías que se hicieron en España. Se transformó prácticamente la carretera nacional en autovía. En el caso de la carretera de Agost, el enlace no estaría directo contra la autovía, porque sería imposible y sería una locura y saturar ese enlace, sino que estará desplazado hacia la carretera de Agost, hacia el interior, para poder acceder sin tener que generar un cuello de botella en el propio acceso de la carretera de Agost, que también enlaza a la ciudad de Novelda, es el principal acceso a Novelda. Ahí sí lo tendría. Como digo, tenemos varios estudios en marcha. Hay estudios de viabilidad, que son los primeros que hemos lanzado, pero también tenemos otros estudios territoriales y en esos estudios territoriales evidentemente planteamos esas mejoras de las conexiones en el interior de la provincia. O sea, el proyecto del Puerto del Sol no quiere ser solo un proyecto de hacer un puerto seco y ya está, sino que también tiene que servir para dinamizar la economía de la provincia, pero en todos los sentidos. Y evidentemente las infraestructuras asociadas, en este caso, para poder llegar al Puerto del Sol también son importantes, ¿no? Como bien comenta, estamos pensando en la autovía de Madrid, que prácticamente entre el enlace de Alenda, donde parte el ramal hacia Elche, y casi Sax, tiene ahí un estrechamiento bastante importante y donde se concentran todos esos camiones. También es cierto que todos esos camiones llegará poco a poco de forma paulatina que dejarán de ocupar esa carretera, más que para transportes más cercanos. O sea, el Puerto del Sol también vendrá a descongestionar las carreteras en cuanto a transportes pesados. Eso también va a ser otra de las ventajas que nos va a traer una infraestructura de este tipo, sí. ¿Alguna pregunta más? Veamos si hay alguna pregunta más. Vemos que De Sinope está escribiendo. Efectivamente. Vamos a dejarle elaborar su pregunta. En cualquier caso, quería comentaros a todos los asistentes que cuando termine la presentación, la plataforma os va a redirigir directamente a un link, a una web, donde podréis descargar el dossier fácilmente, simplemente haciendo clic en la imagen que vais a ver y podréis descargar el dossier con la información resumida que nos está comentando mi compañero Antonio. De Sinope comenta, simplemente agradeceros la info y el trabajo. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por compartir este tiempo con nuestro proyecto y escucharnos. Y esperemos en un futuro trabajar conjuntamente cuando efectivamente esté seleccionado el proyecto. Así es. Bueno, esperamos a ver que están escribiendo otra pregunta y si no tenemos más preguntas, pues daremos por finalizada la presentación de hoy.
Vamos a esperar un momentín. Parece que no tenemos la pregunta. Bueno, en cualquier caso, voy a dar paso al excelentísimo alcalde de Novelda, Fran Martínez, de nuevo, para que él cierre este evento, esta presentación. Nada, simplemente a daros las gracias a todos por habernos dado la posibilidad de estar hoy aquí con vosotros. Fran. Antonio, ¿quieres contestar? Sí, eso iba a decir. Benjamín comenta que cree que más que reducir la presencia de camiones en las carreteras se producirá lo contrario, un aumento de la presión hacia la zona. Pues eso es importante un plan de accesibilidad real, efectivamente. Ahí llevas razón. Es un tema de movilidad sostenible lo que estamos planteando y un estudio de tráficos. Pero no hay que olvidar que sí que hay... Es que estoy leyendo la siguiente pregunta, ya ahí me he desconcentrado un poco. Pero no hay que olvidar que efectivamente los camiones ya están presentes en la carretera. Es decir, había un aumento de presión hacia la zona relativamente. Los camiones ya están en esa carretera, ¿no? Pero sí tendremos un plan de accesibilidad en ese momento, ¿no? En cuanto a José Rizo, que comenta, estamos hablando de 3 semanales. La industria puede esperar ese tiempo. Estamos hablando de 3 semanales en completos. Como he comentado, los trenes no tienen por qué salir completos desde aquí, ¿no? Los trenes pueden ser un punto de partida, el Puerto del Sol puede ser el punto de partida e ir cargando también en Valencia, en Castellón, en Tarragona, en Barcelona. O sea, no es necesidad de que tenga esa partida el tren completo. Pasa como los camiones. Los camiones cuando cargan pueden cargar completos o pueden cargar parcialmente. Bueno, pues estaríamos hablando del mismo tipo de trabajo. ¿De acuerdo? No se trata de que hay que esperar a que venga el tren para llenarlo completo y que tenga que salir. No es esa la forma de trabajar. Pues bien, vamos a dar paso entonces a Fran Martínez para cerrar este acto. Cuando quieras, Fran. Antes de cerrarlo, sí que me estaba viniendo a la mente un poco haciendo revisión histórica, ¿no? Y esto, la situación o el contexto en el que estamos, me viene a la mente de leer y demás, porque evidentemente no estuve en esa época, pero sí que me recuerda a la etapa cuando se inició la línea de ferrocarril MZA, que fue la que articuló la provincia de Alicante, en concreto también la zona de la comarca del Vinalopó de Novelda y también Elche. Y de ahí creo que nos puede servir también como base por un aspecto fundamental. Y es que en ese momento esa línea de ferrocarril revolucionó toda la zona, toda la provincia. En concreto, en la zona de Novelda de aquella época salieron la industria del mármol, las especias, también la uva, y conforme fue yendo hacia abajo, fue revolucionando todo el tejido industrial. Y un poco eso lo comentaba porque hay un aspecto fundamental, que hay cosas que se tienen o no se tienen, y en ese caso toda la zona del Vinalopó tenemos ese know-how. Vosotros, los empresarios, ya tenéis ese conocimiento adquirido. Por eso es tan importante al final a la hora de ubicar estas infraestructuras que sirven preferentemente para los sectores económicos, que se apoyen en empresarios, en empresarias que ya están trabajando en ello y que además son unos excelentes embajadores y unos verdaderos transformadores de la sociedad. Por eso estaba escuchando una vez más la excelente ponencia técnica de Antonio. Me estaba viniendo un poco toda esa contexto histórico que, con ironías de la vida, se está volviendo a repetir ahora mismo. Y dicho esto, y por mi parte sí que una vez más agradecer a Cedelco el que nos haya brindado esta oportunidad, nos haya brindado este espacio para plantear una posibilidad más, aunque entiendo, por la parte mía, entiendo que es la posibilidad y es la ubicación idónea por todos los condicionantes estratégicos que ya ha comentado Antonio, y sobre todo por un factor fundamental que es la cercanía. Si queremos vertebrar la provincia de una manera correcta, al final hay que medir las cosas por tiempo, hay que medir las cosas sobre todo por costes, y en este caso entendemos que Puerto del Sol es la apuesta idónea.
Por mi parte nada más. Agradeceros a todos vuestra asistencia y sobre todo lo interesante de todas las preguntas y de ese pequeño debate que ha surgido porque ha sido muy enriquecedor. Joaquín, personalmente muchísimas gracias y Carlos, como no, muchísimas gracias.